Bendiciones, Alexandra, Dios te bendiga. Bendiciones a todos los que comienzan a unirse en esta noche. Dios bendiga tu vida. Mil bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Alexander. Dios bendiga a todos los que se están uniendo en esta noche. El poder del Señor esté allí contigo. La sustentación de Dios esté allí en tu vida, en tu casa, en tu familia. Mil bendiciones a todos los que se unen en esta noche. Un abrazo desde Colombia. Un abrazo fuerte para cada uno. Dios bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que se unen en esta noche. Mil bendiciones. Damos gracias a Dios por sus bondades, su misericordia, su fidelidad. Gracias, Padre, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor, porque has sido bueno, Señor, porque has sido fiel. Hoy agradecemos, Señor, Padre, tu omnipotencia, tu eterno poder, Señor, porque tu fidelidad está allí, Señor, con nosotros, Señor, tus hijos. Por eso hoy te damos gracias, Señor, te damos gracias. Gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias porque tú nos guardas, porque nos cubres, Señor, porque tu poder, Señor, está con nosotros, Señor, como hijos tuyos, Señor. Por eso te adoramos, Señor, glorificamos tu nombre. En esta noche, Señor, habla a nuestros corazones. Queremos, Señor, que nos hables, que hables a nuestras vidas, Señor, que nos instruyas, que vengas, Señor, a nuestro ser y nos des tu consejo, Señor, el consejo que viene de ti, Señor, ese consejo oportuno para nuestras almas, Señor. Por eso te damos gracias, porque has sido fiel, Señor, para con nosotros, porque tu misericordia se extiende para con nosotros, tu pueblo, Señor. Por eso te damos infinitas gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias porque nos sustentas aún en medio de cualquier circunstancia, de cualquier necesidad. Ahí estás tú, Señor, sosteniéndonos. Ahí estás tú, guardándonos. Ahí está tu aliento de vida, Señor, sobre nosotros. Por eso, Dios, bendecimos la grandeza de tu nombre, Señor, en esta noche. Yo te pido que, Padre, fortalezcas a mis hermanos, a mis hermanas en las naciones, Señor. Tú les llenes de fuerzas nuevas, les llenes de aliento nuevo, Señor. Tú les llenes, Señor, de fuerzas. Llenas, Señor, sus vidas, Dios, de ese aliento que solo viene de ti, Señor, de tu vida, Señor. Clamamos a ti, Señor, en esta noche. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando en esta noche. Pongo la vida de cada uno de mis hermanas, Señor, de cada hermana, Señor, que en esta noche busca, Señor Dios mío, tu presencia. Busca tu presencia, Señor. Padre bueno, Padre fiel eres tú, Señor. Te damos alabanza porque tú escuchas, Señor, el corazón de tus hijos. Señor, tú lo escuchas. Tú escuchas nuestro clamor, el clamor por los hijos, el clamor por las familias. El clamor, Señor, por las naciones, Señor. El clamor por Colombia, por cada nación, Señor Dios mío. Tú escuchas ese clamor. Te damos alabanza a ti, gloria a ti, Señor. Digno eres de suprema adoración. Digno eres de exaltación. Digno eres, Señor, de tributo, Señor. A ti damos alabanza, Señor. Gracias porque tu espíritu está fluyendo en esta noche, porque quieres hablarnos al corazón en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos los que se han unido en esta noche. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Quiero hablarte en esta noche. Continuamos con nuestra serie de vientos de gloria y estamos hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero quiero leerles aquí en la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 11, donde el Señor manifiesta allí en el reinado justo del Mesías. Isaías es el profeta más mesiánico, un profeta elegido por Dios para traer un mensaje de que Cristo vendría, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en Isaías, el capítulo 11, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Vemos de dónde del tronco de Isaí, vemos la herencia, de dónde venía, cuál era la genealogía del Cristo de la gloria.
venía descendiente, ¿verdad?, de David. Recordemos que Isaí es el padre de David. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Allí es donde habla del Espíritu Santo. ¿Qué reposará sobre el Cristo de la gloria? ¿Y qué reposa sobre la iglesia? ¿Qué debe reposar sobre la iglesia? Sobre la iglesia debe reposar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe reposar sobre tu vida, sobre mi vida. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Bendiciones, amada apóstol Ised, un abrazo fuerte. 1000 bendiciones. Dice la palabra aquí, estoy en el versículo 2, y reposará sobre él, refiriéndose a Cristo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, que debe reposar en nosotros, sobre la iglesia de Cristo en este tiempo. Bendiciones, Anita, Alejandra, Elvis, todos los que se están uniendo, por favor, ayúdenme a compartir esta palabra en las diferentes plataformas. Y dice que habían señales, porque una de las señales es que seamos llenos del poderoso Espíritu Santo, del revestimiento del Espíritu Santo, y eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Bendiciones, María Rodríguez, un abrazo para todos los que están allí, que saludan, 1000 bendiciones para todos. Y la palabra habla de que estaría lleno del poder de Dios. Bendiciones, Pastora Erika, un abrazo. Mira, aquí habla de que reposará sobre él, y esas indicaciones nos mostraban, ¿verdad?, la grandeza de Cristo, la llenura del poder de Dios allí sobre su vida. Pero el Señor también nos dejó esa continuidad a la iglesia. La iglesia de Cristo debe de permanecer en estos 7 espíritus. Habla aquí de los 7 espíritus del Señor. Dice, sobre él reposará el Espíritu de Jehová, hablando del Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia. Recordemos a Daniel allí en Babilonia, que tenía un espíritu diferente. Así que hay algo que nosotros debemos de notar y reconocer en los hombres y mujeres de Dios, que van a ser sabios, que van a ser inteligentes, que van a tener el Espíritu Santo en su vida, que habrá sobre sus vidas que espíritu de consejo. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, démonos cuenta. ¿Quién está ungido? ¿Sobre quién reposa el poder de Dios? Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, sobre la iglesia reposará el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de conocimiento. No conocimiento humano, sino conocimiento. El conocimiento que viene de Dios, y eso también me habla de lo revelado por Dios. Cuando viene la revelación de Dios a una vida, a una casa, a una familia, esa revelación de la palabra. Y por último dice, y de temor a Jehová. Y esto es muy importante, porque una de las señales de un hombre y de una mujer de Dios es que teme a Dios, teme, no va a hacer cosas a la loca, no va a hacer cosas por sí mismo, sino que va a estar alineado al Señor. Teme a Dios, no va a ser para ser visto, para ser escuchado, para intentar que lo sigan a él, sino antes bien va a llevar el pueblo a Dios. Y ahí es tan importante que nosotros entendamos eso. Un hombre y una mujer de Dios va a llevar el pueblo de Dios, a Dios, no a él, no que lo sigan a él, no que lo engrandezcan a él. Y ahí tenemos que reconocer, porque es parte del temor a Dios. El temor a Dios es que aquel que teme al Señor, que le respeta, que le honra, que le ama, no busca lo suyo propio, sino busca lo del reino de Dios. Y qué hermoso que nosotros entendamos eso. Y qué hermoso que nos alineemos a lo del Señor. Bendiciones de Anita y todos los que se están uniendo, 1000 bendiciones. Qué hermoso es el poder discernir, el poder saber, el poder reconocer y alinearnos con quienes buscan la gloria a Dios y no su propia gloria. Y en el camino nos encontraremos muchas vidas, como cuando los discípulos se encontraron con aquel hombre que era brujo, ¿verdad? En el camino, en Hechos de los Apóstoles habla de Bar Jesús. Lo encontramos allí como él le decía a los apóstoles, yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Cómo es? ¿Cuánto dinero voy a darles por esto?
porque yo quiero que querían el poder. Muchos quieren ser ungidos para ser vistos, muchos quieren ser ungidos para ser afamados, muchos quieren ser ungidos para ser reconocidos, para que la gente los siga, para tener grandeza, para tener poder. Muchos quieren ser ungidos para que prosperidad, por avaricia. Pero aquel que teme a Dios, pero aquel que es entendido va a amar lo de Dios, a seguirlo de Dios, a honrarlo del Señor por encima de sí mismo, por encima de lo propio, de lo que quiera buscar. Todos los sueños, todos los anhelos, todo lo va a poner a los pies de Cristo. Como los discípulos, vemos cuánto ellos caminaron, cuánto ellos entregaron, cuánto ellos se dieron. Pero vemos a un Judas que estaba buscando lo suyo. A un Judas que estaba buscando cómo traicionar, qué hacer, cómo vender, ¿verdad? Y en el camino nos encontraremos muchas vidas y encontraremos personas que no siguen a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él da. Y en ese caminar tú vas a aprender a distinguir las personas donde reposan estos 7 espíritus. Donde está el espíritu de Jehová, donde está el espíritu de sabiduría, una unción de sabiduría, donde está el espíritu de inteligencia. Vemos a un Salomón supremamente sabio, inteligente, sabiendo aún cómo juzgar entre una persona y otra. Recordemos cuando se le muere aquel niño, aquella mujer, y él toma el niño que queda, y él, para saber cuál es la madre, dice, bueno, voy a partir el niño por la mitad. Y la que es mamá, que siente, le dijo, no, mejor déselo a ella, yo prefiero que mi hijo esté vivo y no me lo den a mí. Ahí se dio cuenta cuál era la mamá y cuál era la impostora. Así que Dios te va a dar sabiduría en las decisiones y hay que pedirle al Señor, yo quiero ser llena de tu espíritu, Señor. No asemejar que estoy llena, no creer que estoy llena. Yo quiero, Señor, estar llena de ti. Señor, que tú me llenes, que tú, Señor, invadas todo mi ser con tu espíritu. Quiero ser llena, Señor, de sabiduría, que el espíritu de sabiduría repose en mi vida. Mira cuánto Daniel fue sabio en medio del conflicto, en medio de situaciones, cómo el espíritu le iba guiando, cómo él tuvo visiones, cómo el Señor le mostró muchas cosas. Y él no salía a proclamar todo lo que Dios le mostraba, lo que Dios lo usaba, ni se ufanaba, ¿verdad? Sino que era sabio, entendido, porque sabía que no le pertenecía eso que él tenía, sino que le pertenecía a Dios. Por eso muchas veces él iba a la presencia del Señor y le decía allí que le revelara el sueño o la interpretación, porque él sabía que no era de él, sino era del Señor. Así que ese espíritu de sabiduría te va a llevar, la sabiduría de Dios te va a llevar a ser pacificadora. La sabiduría de Dios te va a llevar a ser prudente, a ser entendida, a saber cuándo callar, cuándo hablar, a llevar todo a la paz del Señor con entendimiento de Dios. Va el Señor a dirigirte. Va el Señor a hacerte callar muchas veces en el momento donde se debe callar, donde las palabras sobran. Porque hay momentos, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que callar y dejar que sea Dios el que haga y dejar que sea Dios el que juzgue y no nosotros. Entonces, habla la palabra aquí, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, el saber aplicar las cosas correctamente, tener la inteligencia para poder actuar en el momento adecuado, para entender también. Entonces, ese espíritu de inteligencia nos va a llevar fuera de lo natural, no vamos a ver lo natural, sino nos va a llevar lo espiritual. ¿Qué se está efectuando espiritualmente? ¿Qué está haciendo Dios? Dios te va a dar la inteligencia, como la ha dado al pueblo de Dios, mis amados hermanos. Dios te da inteligencia para hacer muchas cosas, para ser capaz, para levantarte, para caminar, para seguir, para avanzar por encima de las diferentes circunstancias que tú puedas estar viviendo. El Señor te da la inteligencia. Dice también espíritu de consejo.
Son 7 espíritus y el 7 significa perfección. Para estar perfectos, cabales, entendidos. Para no dejarnos llevar por las emociones, para no dejarnos llevar por los sentimientos, para no dejarnos llevar por lo natural, sino por lo espiritual. Ese espíritu de consejo nos va a dar una guianza de la situación. Recordemos a Débora como jueza, que ella estaba sentada en la palmera, ¿verdad? Debajo de la palmera se sentaba a juzgar. Y muchos venían a ella a pedir el consejo, porque no todos tienen consejo. Escúchalo bien. No todo el mundo aconseja de acuerdo a Dios y de acuerdo a lo revelado por Dios. Bendiciones, Marisela, bendiciones, Anita, todos los que se unen, Pastora Marta. Dios bendiga las vidas de los que se unen en esta noche. Gracias por compartir en los diferentes grupos. Entonces, ese espíritu de consejo te va a llevar a discernir el ambiente, el consejo de Dios para esa casa, el consejo de Dios para esa familia. Por eso nunca aconsejes de acuerdo a ti mismo, de acuerdo a tus experiencias. No aconsejes de acuerdo a tus experiencias. No aconsejes de acuerdo a lo que te pasó o a lo que le pasó a tu prima, a tu amiga. No. Que el consejo que tú des venga de Dios para esa casa, para esa familia. Dios te revelará, te mostrará qué quiere Él para esa casa. Ahí es donde esta unción de estos 7 espíritus deben de reposar sobre la iglesia. Deben de estar sobre pastores, sobre profetas, sobre apóstoles, sobre hombres y mujeres de Dios que entiendan el llamado de Dios a sus vidas y que sientan que ese equipamiento de Dios les nutre para poder caminar. Valoran lo que Dios hace, valoran sus tiempos con Dios, valoran el espíritu que les cobija y no se contaminan. Mira, porque yo te digo algo, hoy día hay mucho espíritu por allí que no es el Espíritu Santo, que está llevando un consejo nocivo, que está dando un consejo erróneo. Hay mezclas, mis amados hermanos, hay muchas mezclas y hay quienes creen que la bendición simplemente es la económica y no es así. Mira, el ser revestidos del Espíritu Santo a ti te va a garantizar que lo que salga de ti, que lo que de ti fluya sea del Espíritu Santo, que el consejo que tú das venga del Espíritu Santo, que la sanidad que Dios trae por medio de ti sea por medio del Espíritu Santo. Así que el Señor te va a mostrar, Él te va a guiar, Él te encamina. El Señor te unge, te ciñe de poder, te da la sabiduría de acuerdo al propósito que tú estás viviendo, de acuerdo a lo que Dios ha escogido para ti, de acuerdo a lo que el Señor te está dando. Así que ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia y ese espíritu de consejo cada día se va a ir acrecentando. Tú vas a sentir el ungimiento de Dios y Dios quiere una iglesia ungida. Dios quiere una iglesia dispuesta. Dios quiere una iglesia que busque en el secreto su presencia. Dios quiere una iglesia que se humille delante de Él. Una iglesia que se encamine delante de Él. Una iglesia que sepa discernir los tiempos y pueda aconsejar de acuerdo a los principios de Dios. El Señor dejó establecido principios. Nosotros no podemos venir a aconsejar o a traer un consejo que sea fuera de los principios de Dios. Hoy día, mis amados hermanos, tristemente, hay mucho razonamiento humano. Hay mucha filosofía hueca. Hoy día hay mucho dualismo. Hay mucha administración al alma y no una separación entre lo santo y lo profano. Hoy día hay mucho humanismo, se ministra el alma y los sentimientos y que la persona se sienta bien y que la persona se sienta allí, que no le duele nada, que se sienta quieta. Mejor no le toquemos esa área porque le va a doler. Bendiciones, Pastor Luis Jesús, Dios te bendiga grandemente. Bendiciones a todos los pastores que se acercan en esta noche. Estamos hablando sobre los 7 espíritus de Jehová que están reposando hoy sobre la iglesia, reposan sobre la iglesia, pero también hay espíritus que no son de Dios, que están allí, hay mezclas, y Dios quiere que nosotros estemos atentos de lo que Él quiere para su pueblo. Entonces habla sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. Estoy en Isaías capítulo 11,
Espíritu de inteligencia, que no es una inteligencia de este mundo, sino una inteligencia espiritual que te llevará a desenvolverte aún en áreas que tú no sabes que te puedes desenvolver. Cosas que tú ves que ni siquiera tú sabías que tenías. Y Dios empieza a manifestar allí esa inteligencia, ¿verdad? El consejo para poder dar el consejo justo necesario para una vida. Por eso nosotros como hijos de Dios no podemos aconsejar por las circunstancias nuestras o por vivencias nuestras. No es que a mí me pasó esto, no es que a mí me pasó aquello, es que a mí me pasó lo otro. No aconsejes de acuerdo a tus vivencias, sino que cuando tú vas a dar el consejo, pídeselo al Espíritu Santo. Dile: poderoso Espíritu Santo, tú que ves este caso, tú que ves esta situación que está viviendo esta familia, esta situación que está viviendo este esposo, esta esposa, trae el consejo justo, lo que tú quieres traer para esta casa. Y ese consejo traerá sanidad. Ese consejo traerá restauración. Ese consejo traerá un levantamiento. Entrará en el corazón de aquella persona, del oyente, y separará lo santo de lo profano, entrará en conciencia, confrontará, porque recordemos, la espada, la palabra es una espada, Y esta palabra va a entrar y va a penetrar y va a cortar y va a separar lo santo de lo profano. Esa espada, la poderosa espada del Espíritu Santo, va a venir a traer una sanidad, una restauración. Y aun cuando la persona, mire, porque hay personas que quieren el consejo y escuchar el consejo, pero cuando lo escuchan, no les gusta. No, ay no, yo no quiero escuchar eso. ¿Por qué? Porque son sabias en su propia opinión y solo quieren oír lo que quieren oír. Entonces corren para otro lado, a buscar el consejo en otra parte, porque es que este no me gustó, porque como que me dolió, como que me confrontó. No, yo no quiero escuchar esto, yo me voy para otra parte. Y resulta que allá de pronto hay una mezcla o hay alguien que viene y soba y ministra el alma y te dice lo que tú quieres escuchar. ¿Y qué pasa? El consejo ha sido errado. El consejo lo que hace allí, un consejo maligno. Recordemos a Aitofel, ¿verdad? Que la palabra contempla que él fue un consejero bueno hasta cierto punto. Dice que no había un consejo como el de Aitofel, que era amigo de David, ¿verdad? Se llenó de envidia. Tuvo envidia. Y en el momento que se llena de envidia, Aitofel, se daña el consejo. Se daña. Y cuando se daña el consejo de Aitofel por la envidia, entonces él da un mal consejo a Absalón. Y le dice: ve y haz esto y párate en la puerta. Y empieza a todos allí a halagar aquí y allá y a recibir a todos en la puerta y ganarte la gente. Empieza a darle consejos malignos a Absalón y hace que se rebele hacia su padre. ¿Cuánto consejo maligno, mi amado hermano y hermana? Y está en la iglesia. ¿Cuánto consejo maligno? ¿Cuánto consejo maligno puede llegar y hacer pasar que es el de Dios? ¿Cuánto consejo puede equivocar y hacer errar del blanco a una vida, a una familia? Muchos consejeros hablan de sus experiencias. Muchos consejeros hablan de repente de lo que pueda estar viviendo, pero no el consejo santo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle siempre al Señor: yo quiero tu consejo, así me duela. Así me duela, yo quiero tu consejo, yo quiero oírte, yo quiero oírte. ¿Sabes qué sucedió? Aitofel le dijo: ve y mira allá a las mujeres de tu padre. Y pasó miles de cosas. Absalón rebelándose contra su padre por Aitofel. Se convirtió en un enemigo de David. Por eso cuando David fue traicionado, David vivió muchas cosas dolorosas, aún de su propio hijo. De todo lo que vivió, que le dolió, que le traspasó el corazón. Pero sabes una cosa, que David tenía una inteligencia que era de Dios. Él entendió, porque el que es inteligente espiritualmente, no una inteligencia normal, natural, sino algo espiritual, como el espíritu de inteligencia,
que puede entender el proceso. Hay quienes entienden el proceso y no se quedan en el dolor, sino que caminan, avanzan por encima del dolor. Tienen una inteligencia de parte de Dios, como le pasó a José también. Él entendió, comprendió, tuvo una inteligencia de que no, la culpa no eran de sus hermanos, sino que habían sido instrumentos para que lo llevaran a él al lugar de la asignación que Dios le tenía allí. Por eso él le habla a sus hermanos y les dice, y le habla a sus hermanos, le dice: ustedes no son culpables de nada, no les voy a hacer nada, no me voy a vengar de ustedes no son culpables, ustedes fueron instrumentos para traerme a mi puesto, a mi lugar de asignación, a lo que Dios tenía. Ustedes me hicieron, me impulsaron para llegar al lugar de asignación que Dios tenía para mi vida. Así es que nosotros tenemos que entender el proceso. Tenemos que entender el camino y no hallar despropósito de lo que nosotros vivimos, sino sacar el fruto, el aprendizaje de todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo. Tú lo puedas entender. Entonces, ¿qué hizo David cuando Absalón hace todo eso? David entiende que Absalón había sido alcanzado por toda aquella maldición en sí y castigo que había venido a su vida. Y él lo que hace es lamentarse: hijo mío, Absalón, como que había sido arrastrado y ser parte de todo el pago que había recibido allí, de las consecuencias, porque hay consecuencias, mis amados hermanos. Si bien Dios nos perdona, si bien el Señor es perdonador y Él nos ayuda, ¿sabes una cosa? Hay vivencias que son de la siembra que nosotros hicimos en el mundo. Y eso pasó con David. Él entendió que Absalón era un resultado. Lo que él había vivido, lo que Absalón estaba pasando. Por eso él se lamentaba. Él no dijo: ay, este hijo rebelde, este hijo que mire lo que me hizo, este hijo. No, sino que se dio cuenta inmediatamente que había algo sobre Absalón, que era mayor que el mismo Absalón, que era algo que lo había arrastrado. Y por eso él se lamenta, él llora y dice: Señor, he pecado. O sea, mi hijo, le duele a él. Lo que no entendió Joab ni los hijos de Sarbia, ¿verdad? Ni Joab ni Abisai no entendieron. No tenían esa inteligencia, no tuvieron ese entendimiento. Aunque caminaban con el rey, no sentían con el corazón del rey. Tanto que Joab ve que está allí el hijo de Absalón, el hijo está allí de David, y está allí colgando, que quedó atascado en ese árbol. ¿Y qué hace? Va y lo mata. ¿Cuánta falta hace el entendimiento? ¿Cuánta falta hace la inteligencia? Él creyó hacer bien por David. Ahora el rey se va a alegrar. Creyó hacer bien. Y muchas veces nosotros pensamos: Dios va a actuar así, y Dios le va a bajar la mano a este, y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer otro, desconociendo el corazón de Dios. Por eso nosotros tenemos que pedirle: Señor, dame tu corazón. Yo quiero tu corazón, dame tu sabiduría, dame tu inteligencia, dame, Señor, de ti, lléname, llena mi corazón, Señor. Llena mi corazón de ti. Quiero tener tu sentir, no quiero sentir con mi carnalidad. Quiero tener tu espíritu. Quiero tener tu sabiduría, tu inteligencia. Que tú me des, Señor, de ti, que me llenes de ti. Ese temor tuyo, ese consejo tuyo. Yo no quiero aconsejar con lo mío. Yo no quiero, Señor, fallarte en el consejo, fallarte por mis emociones. Porque es que nosotros nos dejamos llevar, somos muchas veces carnales. Nos dejamos mover por nuestras sensaciones. Nos dejamos mover por nuestras decisiones. Nos dejamos mover por oportunidades. Por una oportunidad, por una necesidad nos dejamos mover. Pero es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y escuchemos allí en el silencio su voz. Y que la paz de Él inunde nuestros corazones. Y eso le faltó a Joab. Joab peleaba las batallas del rey. Joab era uno de los 30 valientes que estaban allí al frente. Joab estaba allí al frente, peleó las batallas con él, estuvo con David, vio las muchas cosas. Era uno de los valientes. Pero en el momento en que él debe de actuar como David actúa, no puede. Porque el corazón de Joab estaba diferente, era distinto. Él vino vengativamente y vio allí a Absalón y lo que hace es matarlo. Matar el hijo de David.
pensando que Él se iba a alegrar. Y no era así, era el dolor más terrible que pudo haber Él sentido. Así que nosotros tenemos que pedirle al Señor, yo quiero tu consejo. Ese espíritu de consejo te va a garantizar, mi amado hermano y hermana, que tú entiendas lo que hasta este día no has entendido. Que tú camines de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la tuya. Y Dios te va a ir mostrando y te va a ir enseñando y te va a ir revelando cada vez más. Y va a ser más clara la visión. Va a ser más clara de por qué tú estás en ese lugar. De para qué Dios te llevó. De por qué el Señor te está permitiendo todo lo que te está permitiendo. Porque el Señor está actuando más allá le está cerrando ya ciclos. Ciclos que tienen que ser cerrados. Ciclos que Dios mismo ha dado ya. Ha dicho el Señor hasta aquí, hasta aquí. Cuando Dios dice hasta aquí, es así, mi amado hermano y hermana que estás allí. Por eso debemos de caminar en esa fe y en esa confianza de que ya estás en otro tiempo. Que Dios te va llevando de tiempo en tiempo, que el Señor te está haciendo crecer. Y crecer muchas veces duele, crecer cuando al niño le están saliendo los dientes duele, cuando la joven adolescente está allí entrando en una etapa ya de madurez o está creciendo y sus órganos están llegando allá a una madurez duele. Así que muchas veces ese crecimiento va a doler, pero también te ayuda a que tú entiendas más, a que tú comprendas más. Ese nivel de madurez te va a dar más entendimiento. Ya no te vas a dejar llevar por el dolor, por la tristeza, por la amargura, por la soledad, por lo que te hicieron en el pasado. Dios está trayendo allí una libertad en todas las áreas de tu vida. Y es necesario que seamos encaminados en ello. Y que nosotros le digamos, Señor, yo quiero que tú llenes mi vida, Señor, con el poder tuyo, porque también hay espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Ese poder es la unción de Dios en tu vida, viene de Dios para dar libertad a los cautivos, para dar apertura de las cárceles. Recordemos Isaías 61. El ministerio del Señor Jesucristo es el mismo ministerio de la iglesia, porque nosotros hoy día estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Es por Él el que abrió el camino, el que nos dio de Él, que nos ha dado de su herencia, que nos hizo participantes de su gloria venidera, que el Señor está sentado allí en lugares celestiales y nosotros en el Espíritu estamos sentados juntamente con Él. Ya para que no vivamos esta vida en nuestra propia fuerza, ya para que no vivamos allí nosotros desgastándonos, sino para que nosotros entremos en esas dimensiones espirituales y sepamos que para ello Dios nos ha dado armas espirituales. Y que cuando hay una batalla espiritual se pelea con armas espirituales. Ya no te desgastas en la carne, porque la carne para nada aprovecha. La carne lo que hace es desgastarte. La carne, si tú peleas en la carne, lo que hace es traer cargas a tu vida, enemistad a tu vida, rivalidad a tu vida, heridas a tu vida, amargura. Por eso hay que dejar la carne y entrar en el Espíritu, para que tú puedas recibir y poder aprovechar todo lo que Dios ha traído para tu vida. Y lo que el Señor te ha equipado. Sobre tu vida hay discernimiento, sobre tu vida hay dones, hay capacidades ungidas en tu vida. Están el Espíritu del Señor reposando sobre tu vida. Sobre tu vida hay sabiduría, hay inteligencia. Sobre tu vida está el consejo de Dios, pero tú no debes de callar ese consejo de Dios, sino que tú empieces a crecer en el Espíritu y ser atento a la voz de Dios. Porque el Espíritu te hablará a tu corazón y te dirá, hija, sígueme, hijo, mira, sígueme por este camino. Habla estas palabras. Calla, cuando el Espíritu te diga calle, calla, calla. No argumentes, no digas, no le metas la carne a nada. Porque todo esto que estamos hablando en este momento, que el Espíritu Santo nos está dando, es la vida en el Espíritu. Solo por el Espíritu de Dios podemos hacer retroceder ejércitos enemigos. Solo por el Espíritu de Dios tú traerás el consejo. Solo por el Espíritu de Dios vendrá la transformación a vidas. Vendrá un avance espiritual solo por el Espíritu de Dios.
Por eso la iglesia tiene que unirse más. Únete al Espíritu Santo. Escucha lo que el Espíritu Santo está hablando en este tiempo. Escucha lo que el Espíritu Santo está hablando. Retrocede de todo camino de oscuridad, de todo camino carnal. Retrocede y avanza en el Espíritu. Hay cosas que de repente tú no has entendido. Déjale eso a Dios. Déjale eso. Lo que tú no has entendido. Dile, Señor, esto no lo he entendido, pero yo lo dejo delante de ti. Y yo te digo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Aunque no lo entienda, yo te sigo adorando, yo te sigo amando, yo te sigo sirviendo, Señor, aunque no entienda muchas cosas. Dile, Señor, lléname de tu entendimiento, lléname de tu capacidad, Señor, para poder ser efectivo en tu obra, para poder caminar con efectividad, no con religiosidad, forzando las cosas, obligando las personas, dando bibliazos, trayendo allí un forzamiento, no, una amargura, no. Debemos de pedirle, Señor, yo quiero de tu Espíritu, y el Espíritu te llevará a fluir. El Espíritu Santo te dará los tiempos más grandes de intercesión, de victoria. Tú sentirás ese llenar del Espíritu Santo como ríos en tu vida. Vendrá la revelación a tu mente, vendrá sin ni siquiera tú buscarla. Sino que a medida de que tú entras en el río de Dios, tú empiezas a discernir y se abren niveles espirituales en tu mente para que tú entiendas misterios aún. Eso le pasaba a Daniel. Daniel comprendía misterios y él sabía en ese tiempo justo que era lo que él estaba viviendo. Y que aún lo que él le estaba siendo revelado no era para ese tiempo, era para mucho después. Tenía el entendimiento, tenía el conocimiento. No iba a soltar lo de Dios. Por eso sus tiempos de clamor eran innegociables. Costara lo que costara aún su propia vida, sus tiempos de clamor eran permanentes. Estaba allí, ferviente en el clamor, ferviente en la oración, porque sabía que era la conexión divina, que él no podía quitar de la conexión divina, porque era desprenderse verdaderamente de la fuente. Y nosotros tenemos que luchar para permanecer conectados a la fuente. Tenemos que permanecer, cueste lo que cueste. No sé cómo te puedes sentir hoy. No sé lo que tú estás viviendo hoy, pero yo te digo, cree en el Señor. Cree en lo que el Señor está estableciendo para tu vida hoy. Y lo que el Señor quiere llevarte y encaminarte día tras día para que tú crezcas más y más en el Espíritu. Para que se abran esos niveles espirituales. Para que se activen esos dones que aún ni siquiera sabes que tú tienes, pero que Dios te ha equipado de acuerdo al ministerio que Dios te ha dado, de acuerdo al ungimiento que Dios te ha dado. Por eso no calles, sino mantente firme y fiel a Dios. No te rebeles a la visión celestial. ¿Qué hizo Moisés cuando vio la zarza? Allí dispuso su corazón. Todos nosotros tenemos que disponer el corazón para seguir la visión celestial, cueste lo que nos cueste. Él dijo, cuando vio allí la zarza ardiendo, dijo, iré. Tú puedes leerlo allí. Iré y veré esta gran visión. Propuso en su corazón pasar por encima de todas sus deficiencias, aún de la acusación que tenía encima por haber matado a ese egipcio. Tú puedes fallar muchas veces, tú puedes creer que ya todo está perdido. Yo te digo, no, en el nombre poderoso de Jesús. Dios no deja caído a los justos. Él conoce nuestras fallas, nuestras deficiencias, nuestras soledades, nuestros tropiezos, pero Él nos toma y nos levanta y nos dice, sigue, sigue porque largo camino te resta. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo soy tu padre. Yo soy tu amigo. Yo estoy para sanarte las heridas más profundas de tu infancia, las soledades más profundas, los rechazos más profundos. Yo estoy para sanarte. Yo estoy para ayudarte. Sigue, prosigue. Moisés aún había huido allí. Sabemos que él se había allí exiliado, había corrido allí, se había metido allí a pastorear aquellas ovejas de su suegro Jetro. Pero cuando él está en aquello, él piensa que ya Dios se ha olvidado de aquel plan, de lo cual él había sido salvo cuando niño. Pero sabes que Dios lo había elegido a él. Y cuando Dios elige una vida, mis amados hermanos, tarde que temprano el Señor viene e interrumpe nuestro cronos con su kairos. Interrumpe nuestro cronos, que es el tiempo del hombre, con su kairos. Y cuando el kairos de Dios llega a nuestras vidas, viene allí el Señor
y nos llena de la visión de Él y entendemos lo que no habíamos entendido. Y Moisés entendió lo que él no había entendido. Y fue encaminado. Y fue lleno allí. Y el Señor dice que él empezó a tener esa comunión con Dios allí. Nosotros lo vemos, como él tenía esa comunión con él, con el Dios Todopoderoso. Como Daniel tenía esa comunión con el Señor. Como Ezequiel era llevado por el Espíritu. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Él quiere revelarte muchas cosas. Él quiere encaminarte. Él tiene el poder de libertar tu casa. Él tiene el poder de libertar a los tuyos. Él tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Él tiene el poder de levantar lo que está caído. Y Él te ha puesto a ti, mujer de Dios, varón de Dios. Escúchame. Dios te ha puesto allí entre tu familia para que tú intercedas, para que tú estés allí firme, para que creas que Dios puede hacerlo todo, que Él es el Dios todopoderoso. Y tú miras en la palabra y te das cuenta cómo el Señor se glorificó de manera sobrenatural en cada uno de sus hijos. Como el Señor guarda aún a Daniel en el foso de los leones, como le cierra la boca a los mismos leones, así el Señor cierra bocas de leones delante de ti y te hace justicia. Porque Dios es fiel, porque su bondad es para siempre, porque el Señor sabe hasta dónde tú llegas, hasta dónde yo llego. Y Él solo quiere ensanchar nuestra fe. Cuando tú sientas momentos de presión que tú no puedes y esa presión que viene y agolpa tu vida es porque el Señor te quiere expandir. Porque Él hará brotar de tu vida la fe. Hará brotar la fe de ti. Como aquella mujer sirofenicia. Cómo llega allí humillada, cruza a otra nación buscando la liberación de su hija. Muestra la palabra que ella no se trajo la hija, sino que ella fue a buscar. Porque se escuchaba que había alguien que estaba ungido, que podía libertar. Tú sabes, esa madre viendo su hija endemoniada allí. Tal vez diciéndole malas palabras, tal vez golpeándose, tal vez quitándose el pelo, tal vez jalando, tal vez haciendo muchas cosas. Ya estaba ella que no podía más y ella viajó de un país a otro. Y cuando llega frente al Señor recibe la respuesta allí que es el pan de los hijos. ¿Qué hizo el Señor en ese momento? La presión allí, esa presión de esa respuesta hace que ella se humille. A veces nosotros creemos que ya nos hemos humillado totalmente. Y Dios nos dice, te falta más. Yo sé que puedes humillarte más. Te falta más humillación. Tú crees que lo has hecho todo. Tú crees que me has servido de toda manera. Y tú crees que lo mejor es lo que me has dado. Y yo te digo, te falta más. Más quebrantamiento, más entrega, más fe, más disposición, más humillación. Pero ¿cómo si me he humillado toda? No, te falta más. ¿Sabes qué hizo esa mujer? Cuando el Señor le dice, no, el pan es para los hijos. Ella lo que hace es humillarse y le dice, no importa que sea para los hijos. Yo como de las migajas. Deja que los perrillos coman de las migajas. Se humilló más. Se bajó a ser como un perrillo. Se bajó, se humilló más. Se quebrantó más. De tal manera que el Señor se maravilla de la fe. Una de las cosas más hermosas es cuando el Señor se maravilla de la fe. Dice que no ha visto nadie con esa fe en Israel. Porque si hay algo que le maravilla al Señor es cuando nosotros le creemos. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros le decimos, yo sé que tú harás algo. Yo te conozco, papá, yo sé que tú no me dejarás hundirme. Yo sé que tú harás algo por mis hijos, yo sé que tú harás algo por mi casa. Yo sé, yo te conozco, yo te he conocido en el desierto, te he conocido en el camino, te he conocido cuando he tenido, cuando no he tenido. Te he conocido, he aprendido a conocerte. Así que yo sé que tú harás algo. Harás brotar agua de la peña. Harás, Señor, que algo suceda. Porque te conozco. A Él le agrada a sus hijos que le conocen, que le aman, que confían en Él. Y aquella mujer se humilló y el Señor le dice, a causa de tu humillación, el demonio ha dejado a tu hija. Ha soltado a tu hija. Por cuanto has creído. ¿Sabes una cosa? Mira, ella no tuvo que traerla. Fue la fe de aquella mujer. Yo te digo, cree en el Señor. Cree, humíllate por los que no se pueden humillar de tu casa. Por los que no pueden orar de tu casa. ¿Cuántos hay en tu casa que de pronto no pueden proferir un clamor como tú lo puedes proferir? No te canses de orar. Porque Dios te ha puesto a orar por los que no oran.
a humillarte por los que aún todavía, pero que llegará el tiempo que se humillarán. Llegará el tiempo donde el Señor entrará al corazón más endurecido. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Llegará el tiempo donde el Señor quebrante la dureza, la cerviz más erguida, el Señor la doble. Porque es parte del poder de Dios. El poder de Dios que quebranta. El poder de Dios que humilla. El poder de Dios. Por eso, espíritu de poder que liberta. Espíritu de conocimiento que te da el entendimiento de lo que estás viviendo. Y espíritu de temor a Jehová. De temor a Jehová, donde tú le respetas, donde tú le honras. El temor a Jehová no es miedo, es respeto, es honra. Es lo que tenía José. ¿Cómo le fallaré a mi Dios si nadie lo veía? Nadie, él tenía aquella mujer allí prometiéndole muchas cosas, diciéndole, pero él pensó, ¿cómo le fallaré a mi Dios? Porque tenía temor a Jehová. Temor. Ese temor, ese respeto, ese amor hacia Dios. Y es parte del ungimiento del último tiempo sobre la iglesia. Se va a levantar generaciones que temen a Dios, que no van a vender lo de Dios por ninguna oferta, no, sino que van a permanecer firmes, cueste lo que les cueste. Esa generación que toma la antorcha, esa generación que tiene que ser poderosa, esa generación que no va a doblar sus rodillas delante de los Baales, esa generación está allí en tu casa, está en tu familia, está entre tus hijos, están allí. Dios está levantando profetas de Dios que no van a vender, no van a negociar la palabra de Dios, que van a decir a lo blanco, blanco y a lo negro, negro, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Esa generación llena de los 7 espíritus de Jehová, como el Cristo de la gloria. No van a mirar, ni familiaridad, porque no van a ver ni siquiera familiaridad como la tribu de Leví. La tribu de Leví tuvo que levantarse, tomar su espada y no ver familiaridad, porque tuvo que hacerlo. Por eso fueron llamados levitas, apartados de Dios. Así Dios en este tiempo va a tomar vidas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que amen lo de Dios, que teman a lo de Dios, que no busquen lo suyo propio, sino que amen primeramente lo del Señor. Yo le pido al poderoso Espíritu Santo que te llene, que te suministre el poder que te suministre la llenura, que te suministre el poder del Espíritu Santo, la sanidad, la restauración, el levantamiento de Dios, que todo lo que tú estás allí en este momento viviendo, que todo lo que tú estás de repente atravesando, tú puedas ser como la mujer sirofenicia, como aquella mujer que se humilló, porque vas a ver la gloria de Dios en el quebrantamiento, en la humillación. Tú vas a ver cómo Dios obra, tú vas a ver cómo Dios hace. Le pido al poderoso Espíritu Santo que te llene. Pido al Señor que estos 7 espíritus reposen sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus generaciones. Que ese consejo de Dios fluya en tu vida. Que el consejo de Dios venga con hechos, con señales evidentes. Con señales de Dios para tu vida, para tu casa. Que el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría sean tu corona. Que tú puedas hablar y ese redarguir penetre como fuego en el corazón de tus hijos. Que recuerden las palabras que no son tuyas, son las palabras del Espíritu, que le quemen allí su corazón y puedan apartarse del mal y puedan soltar lo que hasta este día los ha atado por el poder del Señor Jesucristo. Padre, te pido la liberación, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de su simiente, papá. Que la simiente, Señor, sea libre, Padre. Como tú libertaste la simiente, Señor Dios mío, como lo mostraste, Señor Dios mío, en David, ese pacto, Señor, que hiciste con David y guardaste su simiente. Su simiente fue protegida y aún el más rebelde entró, Señor. Con vara lo corregiste para que entrara. Así tú haces con todo aquel que te cree, que te honra. Y aquí hay vidas que te aman, Señor. Y aquí hay hombres y hay mujeres que te temen, Señor. Que te obedecen, Señor, por encima del dolor,
por encima de la enfermedad, por encima del quebranto, Señor, te obedecen. Yo te pido que les llenes, Señor, que los unjas, Señor, que les des sueños, revelaciones, visiones, dones activos, Señor. El temor tuyo, Señor, para retroceder, para callar en el momento justo, Señor, para pararse en firme, Señor, en el momento que deben de pararse, porque tú eres Dios todopoderoso. Que sepan decir no a lo que tienen que decir no, huir de las tentaciones, no quedarse enfrente de ellas, sino huir. Huir de todo aquello que sea lazo, de todo aquello que sea red en el nombre poderoso de Jesús. Como lo hizo José, él cogió su ropa y salió desnudo. Él salió desnudo, Señor Dios mío. Allí, Padre, salió, pero no se quedó enfrente allí, Señor Dios mío. Aún, Señor, en medio de la dureza de muchos, Señor Dios mío. Aún en medio, Señor Dios mío, de la apatía de muchos, Señor. Es lo que hizo, Padre. Señor Dios mío, fue entender el propósito. Por eso Él corrió desnudo y salió y huyó y entendió que primero era el respetarte y el honrarte a ti, Señor. No importa cuántos nos despojen, Señor, de los vestidos. Cuántos, Señor Dios mío, muchas veces, Señor, pasemos tribulaciones y angustias. Pero tú, Señor, levantas al que está caído, Señor. Tú, Señor Dios mío, llenas a tu pueblo. Que sople tu espíritu, Señor. Que sople tu espíritu, Señor, te lo pido hoy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Mil bendiciones para todos mis amados hermanos. Dios les bendiga. Saludos desde Colombia. Les amamos desde el ministerio.